Muy buenas noches. Bienvenidos. Saludamos también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos, por suscribirse, es gratis, por darle like, por compartir esta palabra. En lo que hayan estado viendo, estamos viendo una serie que está basada en Hebreos 11 que se llama Por la Fe. La pasada fue la 7, o sea que la pasada fue esta. ¿Sí? Y me llama la atención porque la pasada está hablando de Israel o Jacob. Y dice el verso 21 de Hebreos 11, 21, ¿cómo dice? Por la fe, Jacob, al morir, sería antes de morir, ¿cierto? Sería antes de morir. Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bordón. Ahí el viejito, ¿quién era? Jacob. Jacob era el viejito. Y el que ya iba para viejito, José. Y los jovencitos, los hijos de José. Hay 3 generaciones ahí, ¿cierto? Pero si usted voltea, usted da la vuelta y viene usted aquí, el 22 dice, por la fe José, también antes de morir, ¿cierto? Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento sobre sus huesos. ¿Aquí quién es el viejito? José. Y yo me ponía a pensar, como a meditar estos días que estaba estudiando en el ciclo de la vida, de cómo uno rapidito crece cuando es pequeño, ¿sí o no? Cuando han visto que estaba mirando la foto de Carol y Juanes cuando se graduaron de CEP con niños, y se la mandé a Carol. Eran chiquiticos, sí, como de 8 años, como el Chavo, eran más o menos. Sí, como el Chavo, eran más o menos. Chiquiticos, y hoy ya son grandes. Y eso fue rápido, o sea, no hace mucho tiempo. Entonces veo cómo la gente crece muy rápido, pero también se envejece rápido. Eso no nos gusta mucho, ¿no? Pero es verdad. Mire, quiero mostrarle a José. José antes. José antes de Jacob. José, unos años después. ¿Sí? Entonces, está hablando de lo último que ellos hicieron. Cuando yo leía la Biblia me identificaba mucho con la vida de José, porque José es el penúltimo de los hijos de Jacob. O sea, el casi último de los hombres, y yo soy casi el último de los hombres. Solamente en mi familia hay uno menor que yo, así como en el caso de él. Y José era un hijo amado por su padre, muy amado, pero muy odiado por sus hermanos. ¿Sí? Ahí está la historia. Y José pasa de ser el hijo amado, el de la mejor pinta, el consentido de papá, a ser el hermano odiado, para su papá muerto, para sus hermanos el corazón de ellos ya estaba muerto, le van a matar. Finalmente vendido, revendido, acusado injustamente, encarcelado, pero luego llega a ser el gobernador de Egipto y por mano de José mucha gente fue salva en ese mundo antiguo. No solamente egipcios e israelitas, sino todo ese mundo antiguo, porque fueron 7 años de hambre por cuanto no llovió. En el capítulo 50 del libro de Génesis nos cuenta un poquitico de la historia de José. ¿En dónde? ¿Qué le dice esa imagen? ¿Qué le dicen esas pirámides? En Egipto. O sea, José, que ni lo conocieron los hermanos cuando llegaron porque lo vieron como un egipcio. De hecho, les hablaba en otro idioma cuando llegaron. Y uno se pone a mirar y la vida realmente es una historia linda que pasa rápido. Y yo creo que en la vida de todos los seres humanos, yo creo, por lo menos pienso en la mía, hay ofensas dentro de la misma familia. Y es importante que antes de morir uno pueda reconciliarse con sus familiares en vida. ¿Cuándo? En vida. Me llama mucho la atención que el dolor siempre está cerca de nosotros. O sea, el dolor es casi como parte de la vida nuestra.
Y Dios, en su palabra, está escrito en Isaías 53 que el Señor Jesucristo llevó toda enfermedad y toda dolencia a la cruz del Calvario. Pero a veces parece que nosotros amáramos el dolor. A veces la gente consiente el dolor. Por ejemplo, cuando un familiar muere, la gente suele guardar su ropa, suele guardar sus recuerdos, suele recordar la fecha en que murió, la fecha del cumpleaños, y como que se aferra a ese dolor, olvidándose que ya Cristo llevó todos esos dolores a la cruz del Calvario. Es más, algunos llegan al extremo de guardar el cajón con las cenizas en la misma casa donde viven. Y eso es como si uno abrazara el dolor. ¿Y sabe cuándo hacen eso con los seres queridos? Después de muertos. Pero realmente las relaciones familiares y las heridas que haya habido, el dolor que haya surgido mientras vivíamos, se debe resolver esa en vida. Y es por eso que después de muertos, usted ve los cementerios llenos de poemas, las mejores flores, las mejores canciones cuando le llevan serenata allá al muerto, y un montón de cosas donde la gente abraza el dolor, consiente el dolor y no quiere superar el dolor. Pero José es un ejemplo que esos temas que causan dolor hay que resolverlos en vida. Y por eso yo tengo ahí Génesis 50, el último pasaje, está un poquito más atrás, tengo ahí el 22 en adelante, pero quiero ir aquí a la Biblia porque no tengo todo completo y quiero leer el pasaje, el último pasaje completo de Génesis 50, está desde el 15. Génesis 50, sí, 15. El título, aquí en la Reina Valera dice muerte de José. O sea, el contexto es cuando José muere, pero es, digamos, como la última etapa de su vida. Nosotros conocemos que José perdonó a sus hermanos, no porque ellos se lo merecían, sino porque Dios es bueno y él entendió que de Dios es perdonar. ¿Listo? Uno no perdona a la gente porque la gente se lo merece. ¿Listo? Si fuera por mérito, ay Dios mío, nosotros fuéramos los que no merecíamos ser perdonados. Pero no es por mérito, sino por gracia. ¿Listo? ¿Está conmigo en Génesis 50, 15? Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, Jacob, ¿se acuerda del otro que dijo la vez pasada? Dijeron o hablaron entre ellos y dijeron, quizá nos aborrecerá José. O sea, ellos dijeron, aunque ya José nos perdonó, nos recibió, fue y nos trajo de allá, de la tierra, aquí a Egipto, ya mi papá murió y ahora tal vez José se va a vengar de nosotros. Nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Sí es que hasta en las mejores familias sucede eso? De que hay unos hermanitos que son lindísimos con uno. Eso lo aman, que le hacen mucho mal. Aquí dice que le hicieron ¿qué? Mucho mal, ¿cierto? Y enviaron a decir a José, le mandaron un mensajero, y le dijeron esto, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así le dice a José, se inventaron un mensaje post-mortem del padre. Trajeron el abogado muerto para que intercediera por ellos. Así le dice a José, versículo 17, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. ¿Sí lo trataron mal? Yo diría que muy mal, ¿cierto? Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Invocaron al papá y a Dios. Y José lloró mientras hablaban. O sea que todavía había dolor en José. Porque si José lloró, es porque había dolor. O sea que aunque José ya había perdonado a sus hermanos, todavía José necesitaba que sus hermanos le pidieran perdón. ¿Lo está viendo ahí? Se llama tratar con el dolor. Uno debe amar a la gente en vida, llevarle serenata a la gente en vida, llevarle flores a la gente en vida, perdonar a la gente en vida, no después de muerto. ¿Están de acuerdo conmigo? Y José lloró
Mientras hablaban. No dice que ellos lloraron. Dice que José lloró. ¿Ustedes se acuerdan cuando ellos llegan? José se descubre con ellos y José antes de descubrirse con ellos lloró amargamente. O sea, José estaba muy herido por toda la maldad que le han hecho sus hermanos. Con esos hermanos, ¿para qué enemigos? Lo querían matar. Solo que su hermano mayor intercedió y dijo, no manchemos las manos con sangre de nuestro propio hermano. Mejor, vendámoslo. Eso sí, quitemos la túnica de colores, matemos una oveja y revolquémosle la sangre y le demos a nuestro padre. ¿Esta no será la túnica de tu hijo, el que amas? ¿Se acuerda? Matémoslo a ver qué será de sus sueños. Entonces aquí dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Se cumplió el sueño de José que soñaba que sus hermanos se postraban delante de él. Y aquí vinieron, ¿y qué? Y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Se acuerdan cuando decían, acaso le vamos a servir? Dios sabe cómo hacernos tragar nuestras propias palabras. La autoridad espiritual en la casa era José. Y Dios lo había puesto. Pero ellos de ninguna manera querían someterse porque él era menor. Y ahí tuvieron que finalmente, al final de la vida, postrarse y reconocer que ellos eran siervos de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Esa es la respuesta de José. No tengan temor, yo no soy Dios. Vosotros pensáis mal contra mí. Ustedes pensaron mal contra mí. O sea, todo lo que le hicieron era porque pensaban mal contra él. Mas Dios lo cambió en bien. ¿Cuántos saben que Dios puede cambiar lo malo que nos hacen en bien? Aunque uno en su momento no lo entienda. Aunque todo parezca malo, Dios lo puede cambiar en bien. Para hacer lo que vemos hoy y para mantener con vida a mucho pueblo. Fue mucha la gente que a través de esa traición de los hermanos fue salva. Increíble, ¿no? Que a través de ese intento de destruir a José fueron salvos. Todo ese mundo antiguo fue salvo. La gente llegaba a Egipto por comida. Todos estaban muriendo de hambre. No había llovido por 7 años. Entonces usted observa aquí que Dios mantuvo con vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengan miedo. Yo lo sustentaría a ustedes y a sus hijos. Mire, yo les devolveré su mal por bien. Voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora yo tengo el resto del texto aquí en la pantalla para que lo sigamos leyendo. 22. ¿Está conmigo? Ahí puede mirar, es el mismo texto, pero lo cuento aquí con letras más grandes. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. ¿Y vivió José cuántos añitos? 110 años. Más de 100 años. Vivió José 110 años. Dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Entonces son hijos, primera generación, nietos, segunda generación, y bisnietos, tercera generación. Eso es una de las promesas que Dios da a las personas de fe, larga vida. No solamente poder tener esas generaciones, sino poderlas ver. Porque a veces la gente sí tiene muchas generaciones, pero nunca las ve porque se fueron lejos. Por ejemplo, yo pienso, ¿no? No es la voluntad de Dios que uno tenga que irse a otro país, a tratar de sobrevivir en otro país, lejos de la familia. Yo creo que la voluntad de Dios es que uno esté como reunido, como cerca, por lo menos que los abuelos en su edad dorada puedan ver sus hijos con sus nietos, con sus bisnietos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que leímos el domingo? Corona de los abuelos son los nietos. Entonces es parte de esa familia que Dios ama que estén juntos. Dice hasta la tercera generación. Y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados
sobre las rodillas de José. O sea, José alzó a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. José jugó con los hijos, con los nietos y con los bisnietos. José tuvo una larga vida. ¿Sí? Y José pudo terminar su vida libre del rencor y habiendo extendido pleno perdón a su familia. Y José dijo a sus hermanos, mire, aquí ya los había perdonado, aquí ya seguramente los hermanos de José, si usted mira cronológicamente, eran más viejos que él, seguramente ya se habían muerto. Y ya no, aquí no quedarían los hermanos de José, sino los sobrinos de José, los nietos de José, los bisnietos de José, otras generaciones que venían después de él, porque ya tenía 110 años, ¿cierto? Yo voy a morir, mas ciertamente, más Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Miren, en Egipto, el pueblo de Israel llegó a vivir económicamente muy bien. Ellos estaban en Gosén, tenían ganado. Parece que el pueblo se olvidó de Dios. ¿Se acuerda la palabra de Israel sobre José? Dios estará con ustedes. Y Dios les dará victoria. Y aquí Dios no va a estar con ellos. Dios los visitaría porque ellos lo habían dejado. O sea que finalmente estas generaciones pasarían mucho tiempo, más de 400 años como esclavos. ¿Cuántas generaciones serían? Si una generación duraba 100 años, eran mínimo 4 generaciones. Y en esa 4ª generación clamarían a Dios. Y Dios los oiría y se acordaría de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Se acordaría de José. Y los visitaría, y por causa de la visitación de Dios, los haría subir de Egipto a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto? Porque se olvidaron de Dios. ¿Esa es la ecuación tan sencilla? Dios los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente, mire, os visitará, o sea, no iba a estar con ellos todas esas generaciones, sino que los iba a visitar por causa del clamor de ellos. Cuando usted lee eso, dice, y clamaron a Dios, y Dios los oyó y se acordó de las promesas, y entonces fue cuando mandó a Moisés para que lo libertara. Dice, diciendo, Dios os visitará y haré llevar de aquí mi hueso. O sea, no quiero que entierren mis huesos aquí. De alguna manera Dios le había revelado a José que ellos iban a ser esclavos. De hecho, se lo había revelado a sus padres que iban a ser esclavos en Egipto. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron. Y fue puesto su cuerpo en un ataúd en Egipto. O sea, no lo enterraron, lo embalsamaron, lo dejaron en el ataúd listo para llevarlo. Duró José como una momia en Egipto 400 años. Y después de los 400 años, yo me imagino cuando ellos salen de Egipto con la momia del cuerpo de José llevándola hasta que llegaran. Duraron 40 años cargándolo por el desierto. Impresionante, ¿no? Ahora, esa generación que sale con Moisés, solamente 2 llegan a la tierra prometida, Josué y Caleb, y la momia de José. ¿Sí lee la Biblia? ¿Sí lo entiendes? Sí, así fue. ¿Por qué le había dicho? Yo quiero que mi cuerpo esté en las tumbas de mis padres. No quiero que esté aquí en Egipto. No quiero que esté. Aunque aquí fui grande, pero viendo la maldad de acá, no quiero tener nada que ver con esto, ni mis huesos. ¿Lo puede entender? Impresionante eso, ¿cierto? Ahora, el tiempo aquí es muy corto, no nos da mucho, pero solamente pensar, tener un pensamiento allí. El versículo 23 dice el versículo 23, y vio José a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, o sea, hijos, nietos, bisnietos. Y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Ahí la alcanzamos a tomar una foto. ¿Cuántos épocas de niños?
¿Usted quiere darle vida a un anciano? Déjelo que juegue con los niños. Que él tenga algo que hacer, que no sea el anciano como un mueble en una esquina, que se muere solo. Pero la vida de un anciano es que sus hijos le lleven a sus nietos, sus bisnietos, que pueda ver la familia, que se pueda reunir. Eso le da vida. Y usted mira a estos antiguos que tuvieron una vida tan larga, y era por eso, porque tenían esa vida de familia, que es tan linda, pero que hoy por hoy es tan difícil debido a diferentes circunstancias que se presentan, que nos podemos para un lado, otro podemos para otro, y a veces es tan difícil que nos podamos reunir como familia, y eso, creo que aunque el abuelo, el bisabuelo no lo diga, es un dolor en su corazón, es un vacío en su corazón. Pero cuando se muere el viejo, ahí sí todos corren. Ahí sí le llevan los hijos, los nietos, los bisnietos, las flores, la serenata, el poema. Ahí sí, mejor dicho, todo el mundo llega. Pero eso debe ser cuando está vivo. Que hayan esas reuniones así, mientras el abuelo, bisabuelo, la abuelita, el ancianito, la ancianita vive. Eso le da la vida. Y esa era la vida de los antiguos, su familia, ver sus hijos. Miren lo que le dice Jacob a José: no pensaba yo volverte a ver con mis ojos, mas Dios me ha dado la gracia de ver tus hijos. ¿Quiénes son estos? Le dice: estos son mis hijos. Y se acuerda que él los adoptó como hijos suyos, que fueron parte de las tribus de Israel. Ahora José, cuando ve a sus nietos, sus bisnietos, se alegra con ellos. Yo creo que estos abuelos murieron felices, viendo cómo Dios bendijo a mi hijo, cómo le dio una buena esposa, cómo le dio hijos, cómo esos hijos le dieron hijos y cómo la familia sigue creciendo. Y finalmente, esa es la realidad de la vida, aquí en la tierra. Ahora, que nosotros, un abuelo sabio, ¿cuántos saben que un abuelito de fe es un abuelo sabio, una abuelita de fe es una abuela sabia? Que le podamos dejar un legado a esas siguientes generaciones de fe. Si José pudo dar una orden sobre sus huesos, era porque esa gente le obedecía. A veces pensamos que cuando nuestros viejos se envejecen, ya no tienen voz ni voto. Ya no hay que hacerle caso. Ya es un viejo ahí amargado. Ese viejo loco. Y no honramos a nuestros viejos y nos perdemos la bendición de la honra que la Biblia dice. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Entonces, es ese amor manifestado en un abrazo, manifestado en un almuerzo, manifestado en una palabra, manifestado en una relación familiar. Digan, por la fe. Sí, porque no, por la fe José dio mandamientos sobre sus huesos. Pero era que no era simplemente sus huesos, era toda una tradición de una reunión familiar viendo la bendición de Dios generación tras generación tras generación. Y lamentablemente aquí José, mira, y yo creo que esa vida de fe llegó hasta sus bisnietos. Y de ahí para allá tal vez se olvidaron de Dios. Y viene la esclavitud. Hasta que Dios levanta a Moisés. Usted mira Hebreos 11, después de José, da un testimonio de Moisés. ¿Sí? Da un testimonio de Moisés. Ahora, por la fe José, al morir, ¿cierto? O antes de morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. O sea, dijo, van a ser esclavos, pero van a salir. Van a ser esclavos por su estupidez, pero Dios es tan fiel que a pesar de la estupidez de ellos, por su palabra, sus promesas y recordarse de sus mayores, de los cuales habían creído en él, Dios los va a sacar. ¿Cuántos saben que por la fe de unos pueden muchos ser bendecidos? Entonces mencionó que iban a salir los hijos de Israel y dio mandamientos sobre los huesos. ¿Cuántos han oído hablar de esto? La última voluntad. Aquí José, ¿qué estaba expresando? La última voluntad por la fe. Cuando alguien muere, se acuerda que decía, ¿cuál fue la última voluntad de esa persona? ¿Qué fue lo último que dijo? Y a veces la gente sí está muy pendiente de cumplir la última voluntad de alguien, pero no el resto de las voluntades.
Yo creo que los hijos y nietos de José no solamente cumplieron la última voluntad, sino que cumplían otras voluntades de José, porque entendían desde sus hermanos, después de que se reconciliaron, que José era una autoridad que Dios había puesto. Y que al llegar a la ancianidad, esa autoridad no se perdía, esa autoridad se mantenía y esa autoridad debería ser honrada. Y la Biblia dice que los ancianos tienen sabiduría. ¿Usted sabía eso? Más que nosotros, sobre todo si son gente de fe. Van a tener una sabiduría que es bueno, como dirían en términos académicos, exprimir. Que uno puede exprimir esa sabiduría. Entonces siempre se busca honrar la última voluntad de una persona, pero no solamente debería ser la última voluntad, sino preguntarle, puede que esté bien viejito. Yo tuve la bendición de tener de mis 4 abuelos, 2 que fueron longevos. Por un lado el abuelo por parte de mi papá que vivió 104 años y por otro lado la abuela por parte de mi mamá que vivió 97 años, un poquito más, no alcanzó a los 98. Y generalmente cuando los viejos llegan a esa edad quedan solos. Y generalmente cuando los viejitos llegan a esa edad, la gran reunión es para enterrarlos. Y generalmente cuando los viejitos llegan a esa edad, lo que no hay para ellos es honra. Porque se consideran simplemente un estorbo el viejo ese. El vejete, decía alguien por ahí, el vejete es en términos despectivos, hablando de que la persona ya había llegado a cierta edad. Pero si realmente hay un amor genuino, ese amor debe estar desde que el bebé nace hasta que el anciano muere. Ese es el verdadero amor. Por eso la Biblia dice, hermanos, no hablemos solamente de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Mucha gente en las redes sociales publica fotos. Oh, amo a mi papá. Y toma la foto con el papá. Amo a mi mamá. Y toma la foto con la mamá. Y si es bien viejita, ay, cuánto amo a mi abuelita. Pero solamente la foto que posteó es lo único que aparece allá. Porque en la realidad ese amor nunca se ve. Entonces vivimos en una sociedad muy hipócrita. Que vive de apariencias. A veces yo pienso, voy a postear algo y de pronto el Espíritu Santo me dice, no lo pongas, no lo publique. Guárdeselo. Disfrute del momento. Yo les compartí hace pocos días que mi papá, gracias a Dios, ya está muy bien. Ya está completamente recuperado, se lo sanó completamente. Y yo les compartía que yo nunca le di un beso a mi papá de niño, jamás, porque eso no se hacía. Pero ahorita que lo visité, que estuvo tan grave, aproveché para abrazarlo y besar su frente tibia y no tener que ir a besar una frente fría allá en el ataúd. O ir a tocar y abrazar el ataúd, o ir a la tumba y ya no hay nada ahí. Entonces los abrazos son en vida, las flores son en vida, el almuerzo es en vida, el te quiero es en vida, la visita es en vida. A veces estamos nosotros tan ocupados en lo urgente que descuidamos lo importante. Y esto es lo importante. Que no importa cuán desgastado esté el envase, es la misma persona la que está ahí. Es la misma persona. Es la misma persona. Es su mamá, es su papá, es su abuelito, es su abuelita. Es la misma persona. Ámela. Verdaderamente que ese amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones se manifieste. Y que realmente nosotros podamos vivir y expresar ese amor real. No importa si no lo posteamos. Ahora, si usted lo postea, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que a veces lo aparentamos en las redes, pero no lo vivimos en la casa. No lo vivimos en la realidad. Si usted lo postea, lo presume y lo vive, bien chévere. Disfrútelo, vívalo, compártalo. Pero que realmente sea genuino. Que nosotros lo podamos realmente compartir. Que cuando esa persona ya no esté más, uno pueda decir, ¿sabe qué? Nadie me quita lo bailado. La quise, la abracé, la amé, la acompañé, la honré, me la disfruté y llegó el día. ¿Y sabe qué? Estoy satisfecho. Porque a veces el día del funeral, el llanto ni siquiera es de tristeza y vacío porque se fue, sino de remordimiento porque no hizo lo que debía haber hecho. Porque estando ocupado en lo urgente, olvidó lo importante.
Y finalmente, ¿quiere que les cuente una cosa? A todos nos llegará este día. A todos. A cada uno en su debido momento, si Cristo no ha venido. A todos. ¿Usted que cree que está muy jovencito, de 20? También le va a llegar el día. Ay, yo estoy muy ocupado, soy profesional, estoy muy atareado. Tranquilo. A usted también le va a llegar el día. ¿Y sabe qué es lo que al final de la vida vamos a cosechar? ¿Sabe por qué José murió tan rodeado? Porque José tuvo un corazón perdonador, un corazón que amó. Porque José honró a su padre. Porque José dijo, yo no voy a dejar que mi padre muera de hambre allá, mientras yo soy el gobernador aquí de Egipto. Yo lo voy a traer y le voy a dar la mejor tierra. Y le voy a dar la mejor vida. Y no solo a él, trajo la recua con él. ¿Sí? Y los perdonó, los amó. Y al final, la cosecha que recogió José después de sus 100 años fue maravillosa. Tanto que después de muertos 400 y pico de años, le estaban haciendo caso todavía. ¡Wow! ¡Qué legado! ¡Qué impresionante! ¡Qué testimonio! ¡Qué vida! ¡Qué bendición! Hoy, después de miles de años, estamos mirando a José como un ejemplo de fe a seguir. Como un ejemplo de un hombre con un corazón perdonado. Como un ejemplo de un hombre con un corazón de familia. Como un ejemplo de un hombre que honró a su padre. ¿Sí? Que lo amó realmente y que lo disfrutó. Y que eso, ¿cómo era que decía el pastor en la clase de Rema? Vida eterna e inmortalidad. Eso es lo que se llama inmortalidad. Vida eterna es nuestra salvación, puede estar en el cielo. Pero inmortalidad es que ese legado quede y después de miles de años se siga hablando. Y estoy seguro que en la eternidad también se hablará. Eso se llama inmortalidad. Que la persona hizo tal obra de amor que quedó inmortalizado en el corazón de las futuras generaciones y la gente, aunque nunca lo conoció personalmente, tiene ese legado, tiene ese testimonio y puede hablar de eso. Y yo creo que si Dios lo hizo con José, lo hizo con Abraham, ¿cierto? Lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, con Israel, lo hizo con José, lo hará con nosotros. Amén. Pero hay que empezar a aplicar lo que hemos aprendido. Así que si usted tiene rencores con sus hermanos, antes de que se mueran. Si es necesario llorar con ellos, llore. No le dé pena. Pero sane ese dolor. Perdone. Si usted tiene a sus padres, sus abuelos vivos, honrenlos. Dios tendrá una recompensa. Porque el primer mandamiento con promesa es ese. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean de largos días sobre la tierra. Después vamos a seguir con Moisés. Con Moisés. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.